Un hombre está de pie frente a su enemigo. Ese enemigo no sabe quién es, solo ve a un conde misterioso, rico, elegante, que lo ha tratado con cortesía durante meses. Y el conde le dice su nombre. El nombre que pronuncia es el de un marinero de 19 años que ese hombre mandó a enterrar vivo hace 23 años en una de las peores prisiones de Francia. Un marinero que no había hecho nada malo, que no tenía enemigos, que solo quería casarse con la mujer que amaba y ser capitán de su barco. Lo que ese enemigo ve ahora no es a ese marinero, es el resultado de cómo 23 años de oscuridad, hambre, abandono y odio meticulosamente cultivado pueden transformar a un hombre. Y ahora es demasiado tarde para escapar. Francia, febrero de 1815. Edmond Dantes tiene 19 años y acaba de regresar a Marsella después de un viaje en el barco mercante Pharaon. Es segundo oficial, joven con una habilidad natural que todos reconocen. El capitán Leclerc murió durante el viaje y Edmond manejó la crisis con una madurez que impresionó a todos. El armador del barco, Monsieur Morel, lo recibe en el puerto y le dice lo que Edmond no esperaba todavía. Va a nombrarlo capitán oficial del Faraón. Edmond está eufórico. Va a ser capitán a los 19 años. Va a poder casarse con Mercedes, la mujer catalana que ama y que lo ama a él. Su padre viejo va a estar muy orgulloso. Su vida es perfecta y él lo sabe, con esa gratitud genuina de quien no da nada por garantizado. Pero hay 3 hombres que lo miran mientras celebra. Danglars, el contador del barco, quería ese puesto para sí mismo. Fernand Mondego, un pescador catalán que está enamorado de Mercedes y la quiere para él. Y Caderousse, un vecino borracho, sin ambiciones propias, que simplemente disfruta del resentimiento ajeno. Danglars le propone a Fernand un plan mientras beben en una taberna. Edmond hizo algo técnicamente ilegal durante el viaje. El capitán Leclerc en sus últimas horas le pidió que entregara una carta en la isla de Elba. Edmond obedeció sin saber que era correspondencia de Napoleón Bonaparte, exiliado ahí, dirigida a conspiradores bonapartistas que están en París. No sabía el contenido, fue obediencia ciega a su capitán moribundo. Pero en la Francia del rey Luis XVIII, eso es traición. Danglars escribe entonces una carta anónima denunciando a Edmond. Fernand, borracho y desesperado, acepta. Y Caderousse los ve y no dice nada. No es mi problema. Y esa carta es la que destruirá la vida de Edmond durante más de 2 décadas. Ninguno de los 3 es villano en el sentido literario del término. Danglars quiere un puesto, Fernand quiere una mujer, Caderousse solo quiere no meterse en problemas, no quiere nada en realidad. Ninguno planea arruinar para siempre la vida de un hombre inocente. Solo quieren un beneficio pequeño para sí mismos. Y esa es exactamente la naturaleza del daño más común. No viene de monstruos que disfrutan destruir, viene de gente ordinaria que justifica acciones egoístas con excusas menores. Solo quiero lo que merezco, no es mi responsabilidad intervenir. Y esas justificaciones acumuladas destruyen vidas enteras. Edmond no fue destruido por enemigos declarados, fue destruido por personas que priorizaron su conveniencia sobre su inocencia. Y eso de alguna manera es más perturbador que cualquier maldad consciente, porque cualquiera es entonces capaz de hacerlo. El día de la boda de Edmond y Mercedes, la policía llega a la celebración y lo arrestan por conspiración bonapartista. Edmond está confundido, entregó una carta como favor a su capitán moribundo, no sabía el contenido, por tanto es inocente. Lo llevan frente a Gerard de Villefort, el fiscal de Marsella. Joven, ambicioso,
de familia realista. Edmond le explica todo con honestidad. Villefort lee la carta y encuentra algo que lo aterroriza. La carta está dirigida a Monsieur Noirtier en París. Noirtier es el padre de Villefort. Su propio padre es conspirador bonapartista. Si la carta se hace pública, la carrera de Villefort termina. Villefort toma una decisión. Le dice a Edmond que lo va a liberar, que fue un error inocente. Quema la carta frente a él y Edmond llora de alivio. Pero Villefort no lo libera. En cuanto Edmond se relaja, Villefort lo condena en secreto al Château d'If, el castillo de If. Sin juicio, sin registro, sin posibilidad de apelación, Edmond desaparece oficialmente. No existe. Villefort sacrificó a un hombre inocente para salvar su propia ambición. Villefort no es sádico, no es que disfrute destruir a Edmond, simplemente hace el cálculo frío que hacen los que tienen poder. ¿Qué vale más? ¿Mi futuro político o la libertad de este marinero que nunca volveré a ver? Y elige su propio futuro sin vacilar. Eso es lo que Dumas está mostrando. Los sistemas de poder no necesitan maldad genuina para producir injusticias. Solo necesitan que quienes lo conforman prioricen su posición sobre la verdad. La víctima grita en una celda que nadie va a escuchar y el sistema sigue funcionando. Y Villefort duerme tranquilo esa noche y todas las siguientes. Los primeros años, Edmond mantiene esperanza. Cree que alguien investigará, que Morel lo buscará, que Mercedes esperará, que el error saldrá a la luz. Pero nadie viene. Los meses se vuelven años, la esperanza se convierte en desesperación. Edmond deja de comer. Prefiere morir que seguir en esa oscuridad sin fin. Y justo cuando está al borde de la muerte, escucha algo desde la pared de su celda, como un rasguño. Alguien está cavando. Es el Ave Faria, un prisionero italiano anciano que lleva años construyendo un túnel de escape. Calculó mal la dirección y terminó en la celda de Edmond en lugar de en la pared exterior. Pero en lugar de desesperarse, Faria ve una oportunidad. Durante los siguientes 7 años cavan juntos. Pero más transformador que el túnel es lo que ocurre mientras cavan. Faria le da a Edmond la educación que nunca tuvo. Faria fue sacerdote, científico, lingüista, habla 6 idiomas, domina matemática, historia, filosofía, química y le enseña todo a Edmond con la paciencia y la pasión de quien sabe que ese conocimiento puede ser la diferencia entre sobrevivir y hundirse o dejarse hundir. Y Faria hace algo más. Le pregunta a Edmond por qué está en prisión. Edmond cuenta su historia y Faria, con la perspectiva de quien ha vivido mucho y pensado todavía más, analiza quién se benefició de su arresto. Identifica entonces a Danglars, Fernand y Villefort como los únicos con motivo. Edmond pasa de víctima confundida a hombre con propósito. Ya no quiere morir. Ahora quiere saber. Faria, viendo que su propio fin se acerca porque sufre ataques catalépticos, le confía su último secreto. Durante años fue capellán de la familia Spada, unos nobles italianos extintos. El último Spada le reveló que la familia escondió un tesoro masivo en la isla de Montecristo. Faria tiene el mapa memorizado. Usa esa riqueza para lo que necesites hacer, le dice entonces. Faria muere efectivamente durante un ataque. Edmond ejecuta su plan con la frialdad que la prisión le enseñó. Se mete en el saco mortuorio en lugar del cadáver de Faria. Los guardias lo arrojan al mar desde el acantilado atado con una bala de cañón. El impacto casi lo mata, pero rasga el saco con un cuchillo que robó, se libera y nada hasta una isla cercana. Después de 14 años enterrado vivo, Edmond Dantes respira aire libre.
tiene 33 años y el marinero inocente que entró a esa celda ya no existe. Edmond entra a la prisión como marinero sin educación formal. Sale como un erudito que habla 6 idiomas, conoce química, matemática, historia y piensa con una estrategia que rivaliza con la de los hombres más poderosos de Europa. El encarcelamiento injusto pretendía destruirlo, pero en cambio lo transformó en algo mucho más peligroso. Un hombre con educación, con acceso a una fortuna inimaginable que todos deseamos y con una sed de justicia que lleva 14 años sin poder saciarse. Pero hay algo más que Dumas siembra aquí con mucho cuidado. El hombre que salió de esa celda no es solo más fuerte, es diferente, es otro. El Edmond que entró todavía podía amarse sin condiciones, todavía podía reírse, todavía podía ser feliz con las cosas simples y bellas de la vida. Lo que salió de la celda puede ser, hacer y sentir muchas cosas, pero la felicidad simple ya no es una de ellas. Edmond se une a una tripulación de contrabandistas. Cuando consigue que se detengan en Montecristo, explora la isla siguiendo las instrucciones de Faría. Encuentra la gruta que le dijo y ahí exactamente donde el anciano le dijo está el tesoro de los Espada. Cofres de oro, diamantes, joyas, monedas antiguas, una riqueza que rivaliza con la de naciones pequeñas. Edmond traslada el tesoro con cuidado. Establece cuentas en bancos de toda Europa bajo nombres distintos. Compra propiedades, contrata sirvientes leales, estudia a la alta sociedad durante años. Aprende sus códigos, sus modos, sus debilidades. Y se reinventa. Ya no es Edmond Dantes. Ese hombre murió en la celda del castillo de If. Ahora es el conde de Montecristo, un aristócrata de origen misterioso que nadie puede verificar, pero cuya riqueza y educación exigen respeto. Es Lord Wilmore cuando conviene, es el abbé Busoni cuando necesita disfraz de sacerdote. Tiene tantas identidades como necesita. Y durante 9 años, después de escapar del Château d'If, investiga a sus enemigos. ¿Dónde están? ¿Qué hicieron? ¿Cuáles son sus puntos débiles? ¿Qué aman? ¿Qué temen perder? Porque la venganza rápida no es suficiente. La venganza tiene que ser arquitectura, fina arquitectura. Tiene que tomar de cada uno exactamente lo que ese hombre y ese hombre tomaron de él. Fernand Mondego ya no es el pescador pobre que escribió una denuncia anónima, es el conde de Morcerf, militar condecorado, par de Francia. Se casó con Mercedes después de que Edmond desapareció. Tienen un hijo llamado Albert y viven en un palacio en París. Pero Edmond descubrió el secreto que sostiene toda esa fortuna. Durante la guerra de independencia griega, Fernand traicionó a su comandante Ali Pachá, vendiéndolo a los turcos. Los turcos lo masacraron a Ali y a su familia, y Fernand robó la riqueza de Ali y regresó a Francia fingiendo heroísmo. Una persona sobrevivió, Aide, la hija de Ali, que era una niña cuando su padre fue traicionado. El conde la rescató de la esclavitud y la crió con el cuidado que no pudo darle a nadie más en su vida. Ella sabe exactamente quién destruyó a su padre y el conde la preparó para el momento en que ese conocimiento sea necesario. Edmond se hace entonces amigo de Albert, el hijo de Fernand, sin revelar su identidad, claro está. Gana la confianza de la familia y cuando todo está en posición, maniobra para que Fernand sea acusado públicamente en la Cámara de Pares de traición en Grecia. Aide testifica con detalles que solo un testigo ocular podría conocer. Fernand queda destruido en público. Su honor, su título, su nombre. Mercedes reconoce al conde.
reconoce a Edmond después de 23 años. Va a suplicarle que perdone a Fernand. Y Edmond le dice con frialdad que Fernand le robó todo. Entonces él le va a quitar todo a Fernand. Albert desafía al conde a duelo, pero Mercedes le dice a su hijo la verdad, que el conde es Edmond Dantes. Y al revelarle toda la injusticia de la cual fue víctima por culpa de Fernand, Albert entonces cancela el duelo y le pide disculpas públicamente. No porque se considere amigo íntimo del conde, porque apenas lo conoce, sino porque es íntegro y valora la verdad como parte del honor. Entiende que defender en duelo a su padre sería defender las injusticias que él cometió y que afectan ahora a su familia. No es una continuación de su padre. Albert sí tiene honor y es un joven íntegro actuando de acuerdo a sus valores. Así que se va con su madre, abandonando a Fernand. Y Fernand, solo en su palacio, con todo destruido en días, se dispara. El conde de Montecristo lee la noticia en el periódico y siente algo que no esperaba. No es satisfacción, siente vacío. Fernand está muerto, pero Edmond no siente la paz que esperaba. Solo hay un silencio donde pensó que habría un cierre. Edmond esperaba que destruir a Fernand lo llenaría. Pasó años planificando, ejecutó sin errores. Fernand perdió todo y murió. Es venganza completita en todos los sentidos. Y no cambió nada de lo que Edmond siente por dentro. Porque la venganza promete algo que no puede entregar, que cuando el otro pague, el dolor original desaparecerá. Pero cuando Fernand paga, el agujero que dejó en la vida de Edmond sigue ahí. Fernand está destruido. Edmond sigue siendo el hombre roto que salió de la celda. La venganza no deshizo el daño, solo añadió más destrucción al mundo. Pero Edmond lleva demasiado tiempo comprometido con este camino como para detenerse. La venganza se volvió su identidad. Parar ahora significaría admitir que 23 años de dolor no tuvieron propósito. Entonces, sigue. Danglars ya no es contador de barco. Es el barón Danglars, uno de los banqueros más ricos de París. Avaro hasta la médula, su único amor real es el dinero. El conde abre una cuenta masiva en el banco de Danglars. Se vuelve su cliente más importante, gana su confianza y luego empieza a darle consejos financieros deliberadamente malos disfrazados de información privilegiada. Danglars, como es codicioso, invierte sumas enormes y pierde. Y el conde le ofrece más oportunidades. Danglars invierte más y pierde más. Y el banco colapsa. Danglars roba los fondos de sus clientes intentando salvarlo, lo cual es ilegal. Cuando ya no hay una salida, huye de París con 5 millones de francos en letras de cambio. El conde lo esperaba en Italia. Le paga a Luigi Vampa, un bandido, para que lo secuestre. Y Vampa lo encierra en una cueva donde le cobra precios de locura para sobrevivir. Un trozo de pan, 100.000 francos. Un vaso de agua, 50.000. Danglars tiene entonces que elegir: morir de hambre o destruir lo único que ama. Su avaricia lo atormenta con cada mordisco de pan. Semanas después, cuando ya no le queda nada, el conde aparece. Se revela como Edmond Dantes. Le dice exactamente por qué sufrió y lo deja libre. Danglars sale de la cueva sin un franco. El hombre más codicioso de París está arruinado. Gérard de Villefort es ahora el fiscal más temido de París, pero carga secretos que el conde conoce mejor que nadie. Años atrás, Villefort tuvo una relación con quien sería la futura Madame Danglars. Ella quedó embarazada. Villefort, aterrorizado del escándalo, convenció a la mujer de fingir que el bebé nació muerto y lo enterró vivo en su jardín. Pero un hombre llamado Bertuccio presenció la escena esa noche y rescató al bebé, que creció como un criminal conocido como Benedetto.
el conde encontró a Benedetto, lo transformó en Andrea Cavalcanti, supuesto noble italiano. Lo introdujo en la alta sociedad parisina y maniobró para que durante el juicio de Benedetto por otro crimen, éste revelara en plena corte que es el hijo que Villefort intentó matar. Mientras el escándalo destruye a Villefort públicamente, algo más oscuro ocurre dentro de su casa. Su segunda esposa, Eloise, descubrió que puede garantizarle la herencia de Villefort a su propio hijo, envenenando a los otros herederos. Y empieza a hacerlo. El conde lo sabe y deja que ocurra. Cada muerte en la familia Villefort es una puñalada al hombre que mandó a enterrar vivo a un marinero inocente. El conde interviene solo para salvar a Valentín, la hija inocente de Villefort, porque... Perdón, francés, se me lengua la traba. Porque ella no tiene culpa de nada y porque está prometida con Maximilien Morrel, el hijo del armador bueno que defendió a Edmond cuando todos lo abandonaron. Eloise, la esposa de Villefort, cuando descubre que Valentín no murió de verdad, sino que escapó, envenena a su propio hijo, Eduardo, y luego se quita la vida. Villefort encuentra a su esposa y a su hijo muertos. Y cuando el conde finalmente se revela ante él como Edmond Dantes, la mente de Villefort no puede sostener el peso de todo lo que perdió y enloquece. Lo encuentran cavando con las manos en el jardín donde enterró al bebé, murmurando cosas sin sentido. Ahora el fiscal más brillante de Francia está deshecho. El conde dejó que Eloise envenenara a miembros inocentes de la familia Villefort. Dejó que muriera un niño, Edouard, porque su muerte añadía más sufrimiento a Villefort. Eso ya no es justicia. Eso es lo que hacía Villefort, sacrificar a inocentes para conseguir un objetivo. Edmond se convirtió en lo que odió. La víctima se volvió victimaria. Y esa transformación es la tragedia real de la novela, más que cualquier traición sufrida al principio, porque las traiciones de Danglars, Fernand, Villefort eran comprensibles, aunque fueran injustas. Lo que hizo Edmond con Edward no tiene ninguna justificación posible dentro de los valores que él mismo dijo defender. Hay un detalle en la historia de Villefort que dice mucho sobre la hipocresía del sistema que él representa. Su propio padre, Noirtier de Villefort, es el conspiracionista bonapartista. El mismo hombre que condena a Edmond por llevar una carta de Napoleón tiene a su padre involucrado en exactamente esa causa. Y Noirtier, a diferencia de su hijo, aparece en la novela como un hombre que tiene su propia integridad, aunque sea la integridad de sus convicciones políticas. Quiere genuinamente también a su nieta Valentín, intenta protegerla cuando puede, incluso cuando está paralizado y sin poder hablar, comunicándose solo con los ojos. La diferencia entre padre e hijo en la familia Villefort es la misma diferencia que existe entre Albert y Fernand en la familia Morcerf. El padre cometió el crimen, el hijo carga las consecuencias sin haberlo elegido. Alexandre Dumas construye esas dos generaciones en paralelo, no por casualidad. Está mostrando algo sobre la culpa y la herencia. Los hijos no son responsables de los padres, pero tampoco pueden escapar del peso de lo que los padres construyeron. Albert puede honrar a su madre y distanciarse de Fernand. Valentín puede amar a su abuelo y sufrir por los crímenes de su padre, pero ninguno de los dos eligió nacer en esa familia. Es el conde quien tiene que decidir hasta dónde llega su venganza, y en esa decisión, salvar a Valentín mientras destruye a Villefort está uno de los pocos momentos en que Edmond actúa como el hombre que fue antes de la celda. Cadrou fue el único de los cuatro que no ascendió. No acumuló riqueza ni título como Danglars y Fernand. No alcanzó poder como Villefort. Siguió siendo el mismo hombre mediocre y resentido de siempre, solo que con más años encima,
y más amargura acumulada. El conde lo encuentra. Disfrazado de sacerdote, le trae noticias de Edmond Dantès y le entrega un diamante valioso como herencia del marinero muerto. Carew lo vende y con el dinero que recibe, en lugar de reconstruir algo, vuelve a sus hábitos de siempre: beber, apostar, resentirse del mundo. El conde le da más oportunidades. Carew las desperdicia todas con la consistencia de alguien que no sabe hacer otra cosa y eventualmente se convierte en ladrón. Intenta robar la casa del conde de Montecristo. Es atrapado por su propio cómplice durante el robo, que lo apuñala y huye. En sus últimos momentos, el conde se revela como Edmond Dantès. Carew, muriendo, suplica perdón. Dice que su único pecado fue la cobardía, no la malicia activa. Y Edmond le responde algo que lleva años sabiendo: la cobardía que permite el mal es tan culpable como el mal mismo. Quien ve una injusticia y mira hacia otro lado no es inocente, está eligiendo. Carew muere y el conde siente menos satisfacción que con ninguna de las venganzas anteriores, porque Carew se destruyó a sí mismo. Él apenas tuvo que intervenir, y destruir a alguien que ya está destruido no se siente como victoria, se siente como el vacío de siempre. En medio de toda esa destrucción hay un hilo que Dumas preserva: Maximilien Morel y Valentin Villefort. Maximilien es hijo del armador que fue bueno con Edmond cuando todo el mundo lo abandonó. Valentin es la hija inocente de Villefort. Se aman con la sencillez de quienes no tienen nada que ocultar. Y cuando Valentin finge su muerte para escapar de Eloise, Maximilien cae en una desesperación que lo lleva al borde del precipicio. Va al conde con una súplica que Edmond no esperaba escuchar. Le pide veneno para quitarse la vida porque no puede existir sin Valentin. Y el conde, viendo ese amor puro que él mismo tuvo y perdió hace 23 años, hace algo que no ha hecho desde que salió de la celda. Siente compasión. Le dice a Maximilien que espere, que tenga esperanza. Las mismas palabras que el ave Faría le dijo a él en la oscuridad del castillo de If. Cuando todo termina, el conde lleva a Maximilien a la isla de Montecristo, y ahí, viva y sana, está Valentín. Maximilien llora y el conde los mira, y en ese instante, viendo esa alegría que él no puede sentir, pero puede dar, entiende algo que la venganza nunca le enseñó: construir algo da más que destruir. Salvar una vida llena muchísimo más que arruinar 4. Mercedes va a despedirse. Le dice que siempre lo amó, que se casó con Fernand porque pensó que Edmond estaba muerto. Edmond le da dinero en secreto para que pueda vivir con dignidad, no como venganza, sino como el último rastro del hombre que fue antes de entrar en la celda. Y Aiden, la hija de Ali Pachá, que el conde rescató de la esclavitud, le confiesa que lo ama, que esperó todos estos años a que la venganza terminara para que él pudiera ver lo que tenía delante. Edmond la mira y por primera vez en 23 años siente algo que no es odio ni vacío. Le pide que se casen, que empiecen algo nuevo, lejos de todo esto. Así que salen de Francia en su yate y Edmond deja una carta para Maximilien con las palabras que Faría le enseñó en la celda más oscura del Château d'If. Toda la sabiduría humana está contenida en estas 2 palabras: espera y ten esperanza. El Conde de Montecristo es la historia de venganza más elaborada que la literatura produjo, y también es una advertencia sobre lo que esa venganza cuesta. Edmond tenía razón en todo. Fue traicionado injustamente, encarcelado sin juicio, privado de su libertad, de su amor, de su juventud. Sus enemigos merecían consecuencias reales. No hay nada en la novela que sugiera que el perdón fácil y rápido era la respuesta correcta. Pero Dumas también muestra con honestidad lo que Edmond sacrificó en el camino: 23 años de vida. No construyó nada durante ese tiempo, no amó a nadie, no vivió, solo planeó la destrucción de 4 hombres.
Y cuando esa destrucción estuvo completa, descubrió que los 4 hombres no valían para nada 23 años de su vida. La única paz que encontró no vino de destruir, vino de salvar a Valentín y Maximilien, de perdonar a Mercedes y de aceptar el amor de Aide. Su paz vino de construir algo, no de demoler. Ese es el arco que Dumas trazó con esas 1400 páginas. Un hombre que tardó 23 años en aprender que la venganza no es el destino, es el desvío más largo y costoso que existe en los humanos. El Conde de Montecristo es la novela más adaptada de la historia del cine después de Hamlet. Desde 1908, cuando se filmó la primera versión muda, con los medios rudimentarios del cine en sus inicios, hasta hoy, cada generación ha intentado llevar al conde a la pantalla. Y cada generación ha tomado decisiones distintas sobre qué contar y qué dejar fuera de 1400 páginas. Hay 3 versiones que merecen que nombremos. La de 1934 con Robert Donat, considerada por muchos la mejor adaptación de la novela de Dumas. Esta película, en blanco y negro, capturó la majestuosidad de la historia, manteniéndose fiel al espíritu del libro original. Robert Donat brilló como Edmond Dantes, personificando la desesperación y el ansia de venganza que son el motor del personaje, y su interpretación se convirtió en punto de referencia para todas las encarnaciones posteriores del conde. Es la versión más antigua que la mayoría de la audiencia puede ver todavía, y tiene algo que las versiones modernas a veces pierden: una austeridad narrativa que le da peso a cada escena. Sin efectos especiales, sin grandes producciones, la historia funciona por la fuerza del personaje. La versión de 2002 con Jim Caviezel. Esta es probablemente la más vista de todas las versiones en Latinoamérica y España durante décadas. Kevin Reynolds dirigió una versión que modernizó la historia con ritmo de thriller de acción y que le introdujo cambios importantes respecto al libro. Uno de los más significativos es que en la película Fernand y Edmond son amigos de infancia, lo cual en la novela no ocurre, donde Fernand es simplemente un rival enamorado de Mercedes. Ese cambio convierte la traición en algo más personal y más dramático para el cine, pero también la simplifica. La traición de alguien que fue tu amigo es tal vez más fácil de entender que una traición de algún extraño movido por la envidia y el deseo. También hay otro cambio central de la trama muy importante que no ocurre en la novela sobre la paternidad de Albert. En la película, Edmond descubre que Mercedes quedó embarazada antes de su encarcelamiento, lo que abre durante parte de la trama la posibilidad de que Albert sea su hijo biológico. Esa duda que después se corrobora, ese amor paternal que Edmond siente por un joven que podría ser su sangre, añade una dimensión emocional enorme a su conflicto. ¿Cómo destruir a Fernand si hacerlo destruye también al hijo que es suyo? En la novela de Dumas eso no existe. Albert es hijo de Fernand sin ninguna ambigüedad. Y el conflicto de Edmond con Albert es distinto. No es paternal, sino moral. Albert es un joven inocente cuyo padre cometió el crimen. ¿Acaso merece sufrir por ello? Esa pregunta moral se convierte en un drama familiar mucho más emocional y cinematográfico. Y funcionó. En la película es uno de los elementos que la audiencia más recuerda de esa versión. Pero también simplificó la pregunta que Dumas hizo. En el libro El dilema de Edmond con Albert no tiene nada de personal. Es una pregunta sobre la justicia intergeneracional. Y esa pregunta es más difícil e interesante que la del padre que no puede destruir a su propio hijo. La película también suaviza considerablemente la espiral moral de Edmond. El Edmond de Jim Caviezel sigue siendo heroico hasta el final.
El Edmund del libro pierde esa claridad moral cuando deja morir a un niño inocente para completar su venganza. Y tenemos la versión de 2024, la más recientita, con Pierre Niney. Los directores reconocen que tuvieron que hacer muchas elecciones sobre qué incluir y qué no, porque la novela tiene 1400 páginas y el guión solo 300. Es la más ambiciosa visualmente de las 3 películas que mencionamos. Tiene casi 3 horas de duración y una producción que recibió críticas muy favorables en todo el mundo. Aide tiene en esta película mucho más peso que en el libro. La película abandona el mensaje del libro sobre dejar que Dios repare los errores cometidos contra nosotros y consolida personajes y realiza cambios significativos en la historia. El peso moral de la venganza se diluye en favor de la épica del vengador que triunfa. Lo que todas comparten y lo que ninguna termina de contar es que las 3 versiones capturan la primera mitad de la historia con distintos grados de fidelidad. La traición, la prisión, el tesoro, el regreso transformado, las venganzas espectaculares. Es la parte que funciona mejor en pantalla porque tiene el ritmo de la aventura y la satisfacción emocional de ver a los culpables recibir lo que se merecen. Todos estamos deseando ver esa parte siempre en las películas y en los libros. Lo que ninguna captura del todo es la segunda mitad más oscura, el momento en que Edmund deja de ser víctima que busca justicia y se convierte en instrumento de destrucción que daña a inocentes. El libro lo muestra con total honestidad. Las películas lo suavizan porque un protagonista que deja morir a un niño es más difícil de amar que uno que solo destruye a los culpables, que solo daña a los malos. Y en esa diferencia está el libro que Dumas realmente escribió frente al Conde de Montecristo que el cine prefirió contar. El Conde de Montecristo lleva casi 2 siglos, siendo una de las novelas más leídas del mundo. Y la razón es que Dumas logró algo difícil, hacer que la venganza sea satisfactoria de ver y al mismo tiempo mostrar que destruye a quien la ejecuta. Edmund encontró su paz al final, pero la encontró a pesar de la venganza, no gracias a ella. Y esas palabras con que sale de Francia, espera y ten esperanza, son las mismas con que Faría lo sostuvo en la oscuridad de la celda. No venganza, esperanza. Si quieres explorar otra novela sobre un hombre que pasó años construyendo una identidad nueva sobre las ruinas de la que le destruyeron, tengo el análisis de Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, aquí en el canal. Mundos distintos, pero la misma pregunta sobre quién eres cuando todo lo que tenías desaparece. Te lo voy a dejar por aquí al final, pero antes les voy a dar las gracias infinitas por acompañarme hasta aquí. Si estás todavía aquí en el final, les mando a todos un abrazo enorme, los aprecio muchísimo por acompañarme en este viaje literario y nos vemos en el siguiente video.